Aquí tienes la traducción completa del texto al español, manteniendo el tono literario, la atmósfera y el estilo original lo más fiel posible. Encuadernado en cuero arrugado, las hojas del diario eran quebradizas y descoloridas como follaje caído. Cuando el equipo de construcción lo desenterró, oculto tras un tabique artificial en el sótano de la antigua residencia Brennan en Maple Street, casi lo desecharon junto con el resto de escombros. Casi. Sin embargo, la forma deliberada en que había sido escondido, envuelto en hule, guardado dentro de un recipiente de hojalata y luego emparedado en un hueco construido ex profeso, hizo que el capataz dudara. Lo abrió con precaución, y la primera inscripción hizo temblar sus manos. Que la misericordia divina me absuelva por mis transgresiones. 300 almas atravesaron esta morada, y ninguna salió como entró. La fecha de esa anotación era 14 de noviembre de 1860. La inscripción siguiente llevaba el nombre de Hannah Grace Brennan. Aunque el nombre no le decía nada al capataz, pronto se volvería crucial para los historiadores que convergieron en aquella modesta casa de 2 pisos en Lancaster, Pensilvania. Porque Hannah Grace Brennan estaba oficialmente registrada como una viuda que vivía sola, apartada del mundo, y que falleció plácidamente mientras dormía en 1862. No tuvo hijos, ni familiares cercanos, ni aparentemente una vida extraordinaria digna de ser documentada. Sin embargo, aquel diario narraba una historia completamente distinta. Una saga que generaría enigmas imposibles de resolver por completo. Un relato sobre 300 personas que cruzaron su umbral entre 1856 y 1861, cuyos destinos finales permanecían perturbadoramente desconocidos incluso después del hallazgo del diario. El capataz, un hombre llamado Robert Chen, veterano de 2 décadas en la construcción, declararía más tarde haber sentido un presentimiento inquietante en el momento en que rompió aquella pared. El aire que emanó de la cavidad era gélido, inusualmente frío para un día de verano, y traía consigo un olor indefinible. No exactamente a descomposición, sino algo rancio y antiguo, similar a la atmósfera de una sepultura sellada durante milenios. Su equipo estaba ansioso por continuar con la demolición, pero Chen insistió en examinar primero el contenedor. Al abrirlo y descubrir el diario, comprendió inmediatamente su profunda importancia. La casa estaba programada para ser demolida y dar paso a un nuevo complejo comercial. Había permanecido vacía durante 3 años, desde que su último ocupante se marchó abruptamente en plena noche, abandonando la mayoría de sus pertenencias. Antes de eso, los registros de propiedad mostraban una sucesión de habitantes transitorios, ninguno permaneciendo más de 1 o 2 años. La vivienda tenía una mala fama local, una reputación de ser extraña, inquietante, inherentemente defectuosa. Los niños cruzaban a la acera opuesta antes que pasar por delante. Los agentes inmobiliarios tenían grandes dificultades para venderla, incluso a precios muy por debajo del valor de mercado. Ahora, con el diario en las manos, Chen empezaba a entender las razones. Hannah Grace nació en una gélida mañana de enero de 1818, la segunda hija de Samuel y Rachel Schroeder. La granja Schroeder abarcaba unas 120 acres de terreno ondulado en Pensilvania, a unas 8 millas de Lancaster. No era una granja próspera. El suelo era pedregoso y exigente, y la temporada de cultivo era corta. Sin embargo, Samuel Schroeder era un hombre de determinación, y su familia nunca pasó hambre. Los Schroeder eran menonitas, miembros de una comunidad religiosa unida que valoraba la simplicidad, el trabajo arduo y la profunda devoción a Dios por encima de todo. La infancia de Hannah estuvo marcada por una disciplina estricta y expectativas claras. Se levantaba antes del amanecer para cuidar las vacas y recoger huevos. Sus días transcurrían ayudando a su madre con la cocina, las tareas domésticas, la costura y la conservación de alimentos para el invierno. Asistía a servicios religiosos 2 veces por semana y a reuniones de oración cada noche. Su alfabetización se cultivó a través de la Biblia familiar, y se le inculcó la creencia de que el orgullo, la vanidad y las ambiciones mundanas eran pecados que conducían a la condenación eterna. Sin embargo, Hannah era distinta de su hermana mayor, Mary, quien aceptaba estas doctrinas sin cuestionarlas. Hannah hacía preguntas. Se preguntaba por qué un creador crearía seres solo para someterlos a una servidumbre perpetua. Cuestionaba la expectativa de que las mujeres se sometieran sin protesta a los hombres, la justificación del castigo corporal a los niños por faltas menores, y la idea de que el sufrimiento era virtuoso mientras que la alegría era vista con recelo.
Nunca expresaba abiertamente estas reflexiones. No era imprudente, pero su madre percibía la duda naciente en su mirada, lo que le causaba preocupación materna. «Tienes un espíritu inquieto, Hannah», le confesó Rachel Schroeder a su hija de 15 años. «Esa inquietud solo te traerá dolor. Debes aprender a someterte a la providencia divina y encontrar consuelo en la obediencia». Hannah lo intentó de verdad. Se sumergió en sus tareas, esperando que el agotamiento físico acallara las preguntas en su mente. Memorizaba pasajes de las Escrituras, buscando la sabiduría divina que le otorgara la tranquilidad que su madre le aseguraba. Se entregaba a largas oraciones, arrodillada sobre el duro suelo de madera de su habitación hasta que le dolían las rodillas y la espalda se le agarrotaba, suplicando al Todopoderoso que eliminara sus dudas y la transformara en la hija obediente que se suponía debía ser. Sin embargo, las preguntas persistían, ganando intensidad. A los 19 años, su padre la acompañó a Lancaster para vender huevos y mantequilla en el mercado. Fue allí donde conoció por primera vez a Thomas Brennan. Él trabajaba como aprendiz de carpintero, contribuyendo a la construcción de un nuevo local comercial en Queen Street. Hannah pasó por la obra en camino al mercado, y Thomas levantó la vista de su labor y le ofreció una sonrisa. Fue un gesto sencillo, sin impropiedad ni atrevimiento, solo un cordial reconocimiento de su presencia. Sin embargo, la esencia de esa sonrisa, su calidez inherente y su genuina amabilidad, permaneció con Hannah mucho después de regresar a la granja. Volvió a encontrarse con Thomas 3 semanas después, cuando su padre la llevó nuevamente a Lancaster. Esta vez, Thomas inició la conversación. Le preguntó su nombre, le dijo el suyo y comentó sobre el agradable clima. El intercambio duró menos de 2 minutos, pero Hannah lo pensó durante días. Nunca antes había hablado con un joven fuera de su comunidad religiosa, y mucho menos con alguien como Thomas, un inmigrante católico irlandés, exactamente el tipo de persona que su padre le había advertido que evitara. Sin embargo, había algo en la forma de ser de Thomas, era amable. Era cortés. Y a diferencia de los jóvenes menonitas que a veces cortejaban en la granja Schroeder con el permiso de sus padres, Thomas la miraba como si realmente la viera, no solo como una posible esposa o madre de futuros hijos, sino como un ser humano por derecho propio. Durante los 6 meses siguientes, Hannah creó oportunidades para visitar Lancaster siempre que podía. Se ofreció voluntaria para los viajes semanales al mercado. Se ofreció a entregar huevos a clientes de la ciudad. Cada vez, lograba pasar cerca del lugar de trabajo de Thomas, y cada vez sus conversaciones se alargaban un poco más. Thomas le contaba sobre su vida en Irlanda, la pobreza y el hambre que obligaron a su familia a emigrar, sus padres que murieron durante la travesía transatlántica, dejándolo huérfano en una tierra nueva a los 16 años. Hannah compartía detalles sobre la granja, su familia, las preguntas persistentes que la atormentaban y las dudas que guardaba en silencio. Su afecto creció lentamente, con cautela, conscientes de la imposibilidad de su relación. El padre de Hannah nunca aprobaría que se casara fuera de su fe. Thomas prácticamente no tenía nada que ofrecer. Un obrero sin perspectivas, sin tierras ni alianzas familiares. Sin embargo, eran jóvenes, obstinados y creían que el amor podía superar cualquier obstáculo. Se equivocaron. Naturalmente, el amor no pudo aplacar la furia de Samuel Schroeder al descubrir las reuniones clandestinas de su hija con un católico irlandés. El amor no pudo disipar el escándalo que estalló en la comunidad menonita cuando se supo de su relación. El amor no pudo superar la amenaza de total ostracismo que pronunció el padre de Hannah, declarando que si se casaba con Thomas Brennan, sería considerada muerta para la familia, repudiada y olvidada como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Hannah había pasado toda su vida obedeciendo, callando, reprimiendo sus preguntas, sus dudas y sus deseos. Descubrió que tenía un límite irreducible a su capacidad de soportar. Frente a la elección entre la vida que su familia había planeado para ella y la vida que ella deseaba para sí misma, Hannah eligió la autodeterminación. Se casó con Thomas Brennan en el verano de 1839, en una modesta ceremonia civil sin la presencia de la familia. Tenía 21 años. Su padre cumplió su promesa. A partir de ese momento, la familia Schroeder dejó de pronunciar el nombre de Hannah. Su madre, su hermana y sus hermanos menores la trataron como si hubiera fallecido. Cuando Hannah intentó visitar la granja varios meses después de su boda, su padre la interceptó en la entrada, rifle en mano,
y le declaró que cualquier nuevo intento de ingresar en su propiedad resultaría en que le dispararía. Hannah lloró todo el camino de regreso a Lancaster, pero no sintió ningún remordimiento por su decisión. Tenía a Thomas, y eso le bastaba. Thomas y Hannah construyeron cuidadosamente su vida juntos, tal como Thomas construía meticulosamente las casas y locales comerciales de su oficio. Vivieron en un pequeño apartamento sobre una panadería durante los primeros 3 años de matrimonio, ahorrando cada centavo posible. Hannah realizaba trabajos de costura y lavandería, sus dedos trabajando hasta altas horas de la noche a la luz de la vela, cosiendo dobladillos, remendando calcetines y lavando ropa de cama para otros. Thomas trabajaba 6 días a la semana, a veces 7, aceptando cualquier tarea remunerada. Vivían con comidas sencillas, vestían ropas modestas y albergaban la esperanza de poder permitirse una casa propia algún día. Ese día llegó en 1842. La casa en Maple Street no era extraordinaria. Era una sencilla estructura de 2 pisos que había sido mal mantenida por su anterior propietario, pero era suya. Thomas dedicó meses a renovarla, reemplazando maderas podridas, reparando el tejado con goteras y reconstruyendo el porche delantero hundido. Hannah limpió meticulosamente cada superficie, frotando años de abandono hasta que los suelos brillaban y las ventanas relucían. Cultivaron un pequeño huerto en la parte trasera, y Hannah sembró verduras y hierbas que incorporaba a sus comidas. Experimentaron felicidad, no riqueza ni comodidad material, sino una dicha genuina. Se tenían el uno al otro y tenían su hogar, y eso parecía suficiente. Sin embargo, una tristeza persistente ensombrecía su felicidad. Hannah permanecía estéril. Mes tras mes, año tras año, albergaba esperanzas y ofrecía oraciones por un hijo, pero ninguno llegaba. Consultó médicos que no encontraron anomalías médicas evidentes. Probó remedios populares que otras mujeres del vecindario le recomendaron. Infusiones de hojas de frambuesa, cataplasmas sobre el abdomen. Amuletos, conjuros y supersticiones. Nada funcionó. Thomas le aseguraba que no importaba, que su amor por ella era inquebrantable independientemente de tener hijos. Sin embargo, Hannah percibía su importancia subyacente para él, aunque él se abstuviera de reconocerlo. Observaba su mirada hacia los hijos de otros hombres, el anhelo en sus ojos. Detectaba la sutil inflexión en su voz cuando los vecinos hablaban de sus hijos e hijas, y sentía el peso de su percibido fracaso oprimiéndola como una pesada piedra. Para 1850, Hannah se había resignado a la certeza de que nunca experimentaría la maternidad. Tenía 32 años y llevaba 11 casada. Si los hijos hubieran estado destinados a llegar, ya habrían llegado. Intentó encontrar paz con esa realidad, buscando propósito en otras actividades. Su trabajo, su matrimonio, su pequeño círculo de amistades en el vecindario, pero un vacío persistente habitaba en su interior, la sensación de que faltaba un aspecto fundamental en su vida. Thomas nunca la reprochó por su infertilidad. Nunca insinuó, como algunos vecinos sí lo hacían, que tal vez Dios estaba castigándola por haber desafiado a su familia y haberse casado fuera de su fe. Simplemente la amó con devoción inquebrantable y siempre buscó alegrarla por cualquier medio a su alcance. En 1853, Thomas comenzó a trabajar en un importante proyecto de construcción. Un nuevo edificio bancario en el corazón de Lancaster. Era el proyecto más significativo de su carrera, y se sentía orgulloso de haber sido seleccionado para el equipo. El trabajo era peligroso, pero la remuneración era considerable. Thomas soñaba con acumular suficientes fondos para ampliar su casa, tal vez añadir un tercer dormitorio, y construir un taller adecuado en el patio trasero donde pudiera aceptar encargos independientes. Nunca llegó a realizar ese sueño. En una fría mañana de febrero de 1854, una viga de soporte cedió. Thomas estaba justo debajo. Murió al instante, con el pecho aplastado y el cuello roto. Tenía 36 años. El mundo de Hannah dejó de existir ese día. Los vecinos que habían sido sus amigos se volvieron distantes de repente, incómodos con su profundo dolor, sin saber cómo consolarla. Las mujeres llevaban comida, pero sus visitas eran breves. Los hombres ofrecían ayuda con reparaciones domésticas, pero sus ofertas eran superficiales, obligadas. Hannah se dio cuenta de que se había convertido en una persona cuya presencia generaba incomodidad. Una viuda sin hijos, sin lazos familiares, sin verdadero lugar en la comunidad.
Enterró a Thomas en el cementerio católico, a pesar de no pertenecer ella misma a esa fe. Permaneció sola junto a su tumba mientras el sacerdote recitaba palabras que apenas registró. Luego regresó a la desolada casa en Maple Street, intentando descubrir cómo seguir viviendo. Los meses posteriores a la muerte de Thomas fueron el punto más bajo de la existencia de Hannah. Se movía por los días como un fantasma, realizando las mecánicas de la supervivencia sin ningún sentido real de propósito. Continuó aceptando encargos de costura y lavandería, ya que la necesidad económica así lo exigía para pagar el alquiler y la comida. Asistía a servicios religiosos, aunque sus oraciones carecían de la convicción genuina de que la atención divina estaba siendo prestada. Mantenía la casa ordenada y el huerto cuidado, pues eran rutinas establecidas y no tenía alternativas. Los vecinos murmuraban sobre ella, atribuyendo su comportamiento a una excentricidad inducida por el duelo. Decían que hablaba sola. Que a veces permanecía en su patio por la noche, mirando al vacío. Que había luz en sus ventanas a todas horas. Algunas de estas historias tenían cierto grado de verdad. Hannah se hablaba con Thomas a veces, como si aún estuviera presente. Si permanecía afuera por la noche, pues el sueño la eludía y la oscuridad resultaba menos opresiva que el vacío de la casa. Y en efecto, mantenía velas encendidas, pues la idea de estar sola en la oscuridad era insoportable. Sin embargo, los vecinos no comprendían. Interpretaban sus acciones como locura, como algo que debía ser compadecido o temido. No percibían que Hannah simplemente intentaba soportar lo insoportable, tratando de encontrar una forma de seguir adelante cuando la única persona que realmente la había amado ya no estaba. Entonces, en una fría noche de marzo de 1856, sonó un golpe en su puerta. Hannah casi no respondió. Era tarde, pasada las 10 de la noche, y no esperaba visitas. Sin embargo, los golpes continuaron, suaves pero insistentes, y finalmente, movida más por curiosidad que por otra cosa, Hannah abrió la puerta. El hombre que estaba en su porche era alto y enjuto, su ropa raída y sucia. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por el agotamiento y el miedo. La miró durante un largo momento, como evaluando si podía confiar en ella, y luego habló en voz baja y urgente. Me dijeron que tal vez usted pudiera ayudar, dijo. Me dijeron que esta casa era segura. Hannah al principio no entendió. ¿Quién se lo dijo?, preguntó. ¿Ayuda con qué? El hombre miró furtivamente por encima del hombro, escudriñando la calle oscura detrás de él. Por favor, suplicó, ¿puedo entrar? No puedo quedarme expuesto. Si me encuentran, dejó la frase incompleta, pero Hannah vio el terror en sus ojos, y algo dentro de ella respondió. Se hizo a un lado, indicándole que entrara rápidamente. Él pasó junto a ella, y Hannah cerró la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién es usted?, preguntó. ¿Qué ha sucedido? El hombre permaneció en el vestíbulo, temblando a pesar del calor que emanaba de la chimenea. Me llamo Nathan, reveló. Llevo 2 semanas viajando. Me hablaron de casas seguras a lo largo de esta ruta, lugares donde personas como yo podían encontrar descanso. Alguien en Filadelfia me indicó esta dirección. Dijeron que vivía aquí una mujer que ayudaba a la gente. ¿Es usted esa mujer? Hannah lo miró, comenzando a comprender. Personas como yo, repitió deliberadamente. Me refiero a que he escapado de la esclavitud, dijo Nathan con claridad. En Maryland escapé y ahora intento llegar a Canadá, donde seré libre, pero no puedo lograrlo sin ayuda. Estoy herido. Tengo los pies muy lastimados y creo que tengo fiebre. Solo necesito una noche, tal vez 2, en un lugar seguro para descansar. Luego me iré. Nunca más volverá a verme. El primer impulso de Hannah fue negarse. La petición de Nathan era ilegal. La ley de esclavos fugitivos de 1850 penalizaba el albergar a personas escapadas, con multas y prisión como castigo. Si Hannah era descubierta ayudándolo, arriesgaba perderlo todo. Su casa, su libertad, posiblemente su vida. Sin embargo, al observar a Nathan de pie en su pasillo, completamente exhausto, aterrorizado y desesperado, pensó en su propia vida. En los años pasados reprimiendo sus preguntas y dudas, obedeciendo, siguiendo reglas.
En la decisión que finalmente tomó de desafiar a su familia y casarse con Thomas, y como esa decisión había sido el único acto de verdadero coraje en toda su vida. En el profundo vacío que la había envuelto desde la muerte de Thomas, la sensación de que su vida carecía de propósito, significado o valor. Y recordó algo que Thomas le había dicho años atrás. Estaban hablando sobre la horrenda práctica de la esclavitud, las crecientes tensiones en la nación, y Thomas había comentado: si alguien llegara a nuestra puerta buscando auxilio, me gustaría creer que tendríamos el valor de ofrecérselo, sin importar el costo. Hannah había estado de acuerdo con él en ese momento. Ahora tenía la oportunidad de demostrar la sinceridad de esa convicción. Le indicó a Nathan. Vaya a la cocina. Déjeme ver sus pies y le prepararé algo de comer. Lo llevó a la cocina y encendió más velas para tener mejor visibilidad. Los pies de Nathan estaban efectivamente gravemente heridos, con las plantas despellejadas y sangrando por la larga caminata por terrenos difíciles. Hannah hirvió agua y limpió cuidadosamente las heridas, luego las vendó con tiras de lino limpio. Le dio pan, queso y pollo frío, sobras de su propia comida. Lo observó comer con voraz rapidez, deteniéndose apenas para masticar, y comprendió que probablemente no había tomado una comida decente en días. Puede descansar en el sótano, le informó. No es espacioso, pero es cálido y seco, y allí no lo verán. Le traeré más comida por la mañana. Nathan la miró, con lágrimas asomando en los ojos. Gracias, susurró. No puede imaginar lo que esto significa. Pensé que no sobreviviría. ¿Cuánto más tiene que viajar?, preguntó Hannah. Canadá está a unas 300 millas al norte, dijo Nathan. Pero no puedo viajar por los caminos durante el día. Es demasiado peligroso. Así que tomará semanas, tal vez meses, y no conozco la ruta. Solo sigo las indicaciones que me han dado, esperando no perderme. Hannah lo llevó al sótano, que era frío y húmedo, pero al menos ofrecía refugio. Le dio mantas y prometió revisar por la mañana. Luego subió, cerró la puerta y se sentó en la cocina, con la cabeza entre las manos, pensando en la gravedad de lo que acababa de hacer. Nathan se quedó 3 días. Su fiebre bajó al segundo día, y para el tercero había recuperado suficiente fuerza para continuar su viaje. Antes de partir, volvió a expresarle su gratitud y le dijo algo que cambiaría irrevocablemente la vida de Hannah. Habrá otros, declaró. La noticia circula entre nosotros sobre que casas ofrecen refugio. Se lo diré a la próxima persona que encuentre, y ella se lo dirá a otros. Si está dispuesta a ayudar, la gente vendrá. Y luego desapareció, fundiéndose con la penumbra antes del amanecer, rumbo al norte hacia la libertad o la muerte. Hannah no sabía cuál le esperaba, y nunca volvió a verlo. Pero había acertado en una cosa. Otros llegaron. La segunda persona que apareció en el umbral de Hannah fue 2 semanas después de la partida de Nathan. Esta vez era una mujer llamada Esther, que viajaba con un bebé varón atado a su espalda. Esther parecía más joven que Hannah, probablemente en sus tempranos 20, y estaba tan exhausta que apenas podía mantenerse en pie. Hannah le ofreció refugio sin pensarlo 2 veces, proporcionándole comida, techo y cuidado al bebé mientras Esther recuperaba fuerzas. Esther se quedó 5 días. En su última noche juntas, compartió su terrible historia. Había sido esclavizada en una plantación de Virginia, el lugar donde nació y donde había vivido toda su vida. El padre del niño era el hijo del dueño de la plantación, quien la había violado repetidamente. Al descubrir su embarazo, ella había suplicado permiso para criar a su bebé. Pero el dueño había decretado que el niño sería vendido en cuanto fuera destetado. Fue entonces cuando Esther decidió que prefería morir intentando escapar antes que ver a su hijo arrancado de sus brazos. Hannah acunó al bebé, sintiendo su pequeño y cálido peso contra ella, mientras Esther hablaba. Se produjo un profundo cambio en su interior. Pensó en el hijo que nunca pudo tener, en el inmenso amor que había acumulado sin destinatario. Comenzó a considerar que tal vez ese era su destino. Tal vez era la razón por la que la providencia le había negado hijos, para que en cambio pudiera proteger a los hijos de otros. Esta idea le trajo consuelo, dotando su tristeza de un significado que antes no había sentido. Tras la partida de Esther, más personas buscaron refugio. Algunos meses solo llegaban 1 o 2, mientras que otros traían mayor cantidad.
Hannah comenzó a establecer un sistema metódico. Acumulaba provisiones en el sótano. Legumbres secas, harina de maíz, carnes curadas, artículos de larga duración. Mantenía un suministro de vendas y elementos médicos básicos. Identificaba qué vecinos apoyaban el movimiento abolicionista y cuáles podrían delatarla a las autoridades. La prudencia y la vigilancia se convirtieron en sus lemas, siempre atenta a cualquier señal de peligro. Su hogar se transformó. El sótano existente apenas podía albergar a 2 o 3 personas. A medida que se corría la voz y aumentaba el flujo, Hannah se quedó sin espacio suficiente. No se atrevía a mantenerlos en las áreas principales de la casa, donde podían ser vistos fácilmente desde las ventanas. Por eso, en el verano de 1856, Hannah contrató a Friedrich, un inmigrante alemán, para ampliar el sótano. Consideró que el limitado inglés de Friedrich era una ventaja. Le explicó que necesitaba más espacio de almacenamiento para conservas y verduras de raíz, y él, con un gesto de asentimiento, comenzó a excavar. Durante 6 semanas, excavó un espacio subterráneo considerablemente mayor, reforzando las paredes con fuertes maderas y ladrillos. El trabajo fue arduo y lento, pero Friedrich demostró paciencia y meticulosidad. Al terminar, Hannah le pagó lo mejor que pudo y le dio comida extra para llevar a su familia. Sin embargo, la ampliación del sótano fue solo la primera etapa. Hannah empezó a ver posibilidades que antes no había notado. La casa, construida en 1828, como muchas viviendas de esa época, tenía ángulos extraños y rincones peculiares, armarios más profundos de lo que parecían y paredes aparentemente más gruesas de lo necesario. Hannah comenzó a medir esos espacios, calculando posibles modificaciones para crear áreas ocultas. Contrató a varios obreros para tareas específicas, asegurándose de que ninguno comprendiera la totalidad de su proyecto. Uno construyó un falso tabique en el sótano, creando una cámara secreta detrás de una gran estantería. Otro instaló una trampilla oculta en el suelo de la despensa, hábilmente disimulada bajo una alfombra. Un tercero excavó un pasaje desde el sótano hasta un pequeño cobertizo en el patio trasero, permitiendo entrada y salida clandestinas lejos de la vista pública. El trabajo se extendió durante varios meses y agotó casi todos los ahorros de Hannah. Vivió con raciones mínimas de pan y agua para financiar a los obreros. Incluso vendió su anillo de bodas, la única joya que poseía, para comprar materiales de construcción. Trabajó junto a los obreros, con las manos ampolladas y sangrantes, la espalda dolorida, impulsada por una fuerza inexplicable. Para finales de 1856, la residencia de Hannah había cambiado fundamentalmente. Desde fuera conservaba su apariencia modesta e insignificante. Por dentro, sin embargo, se había convertido en algo completamente distinto. Una compleja red de habitaciones ocultas y pasadizos secretos diseñados para proteger a las personas de ser descubiertas. Y seguían llegando, un flujo cada vez mayor, siguiendo la ruta clandestina establecida por Nathan, Esther y los muchos que les habían precedido. Venían solos y en parejas, en familias con niños, y en grupos de 5 o 6 viajando juntos. Llegaban solo con la ropa que llevaban puesta y una desesperada esperanza de libertad eventual. Hannah los recibía a todos. Les proporcionaba comida, ropa, curaba sus heridas y los enviaba adelante cuando habían recuperado suficientes fuerzas. Nunca pidió pago, plenamente consciente de que no tenían nada que ofrecer. Tampoco los juzgó nunca por las transgresiones cometidas en su búsqueda de libertad, robos ocasionales, actos de violencia necesarios para sobrevivir. Su ayuda era un imperativo moral, y le proporcionaba a su vida un propósito ausente desde la muerte de Thomas. Sin embargo, cuando comenzó 1857, Hannah empezó a notar fenómenos extraños, sucesos que eventualmente culminarían en el profundo enigma en el corazón de su historia. El primer evento anómalo ocurrió en enero de 1857. Hannah estaba albergando a 3 personas en los compartimentos ocultos del sótano. Un adolescente llamado Marcus y 2 hombres mayores que habían viajado juntos. Una noche, como hacía habitualmente, Hannah les llevó comida. Al abrir la puerta oculta detrás de la estantería, encontró solo a Marcus. Los 2 hombres habían desaparecido. Al principio, Hannah supuso que se habían marchado sin avisarle. Esto la molestó, prefería saber de las partidas para proporcionarles provisiones e indicaciones hacia el siguiente refugio seguro. Sin embargo, no era algo completamente inusual. Algunas personas,
profundamente traumatizadas y muy desconfiadas, huían sin previo aviso. Pero cuando Hannah interrogó a Marcus, él afirmó rotundamente que los hombres no se habían ido. Habían estado allí solo una hora antes, explicó Marcus, desconcertado. Estábamos conversando, y entonces usted me llamó arriba para ayudarla con un objeto pesado. Cuando regresé, ya no estaban, pero no escuché ningún ruido de su partida. La puerta permaneció intacta. Hannah no recordaba haber llamado a Marcus arriba. Se lo dijo, y Marcus la miró con una expresión extraña. Pero usted lo hizo, insistió. Abrió la puerta y me dijo que necesitaba ayuda para mover un baúl pesado. Subí, pero usted no estaba allí, así que regresé. Y fue entonces cuando noté que habían desaparecido. Hannah registró exhaustivamente todo el sótano, incluidas todas las cámaras ocultas y el túnel que llevaba al cobertizo. No encontró rastro de los dos hombres, ningún objeto personal, ninguna señal de que hubieran estado allí. Era como si se hubieran disuelto en el aire. Marcus partió al día siguiente, aún perplejo por los hechos. Hannah intentó descartar el incidente, asegurándose a sí misma que debía haber una explicación lógica. Tal vez los hombres habían encontrado otra salida que ella desconocía. Tal vez el recuerdo de Marcus sobre la cronología era inexacto. Tal vez se habían marchado mientras Marcus dormía. Sin embargo, los sucesos inexplicables continuaron. Personas que se suponía estaban en las habitaciones ocultas simplemente desaparecían cuando Hannah iba a verificarlas. A veces sus pertenencias también habían desaparecido. Otras veces sus objetos permanecían, como si hubieran salido un momento y nunca hubieran regresado. Hannah comenzó a llevar registros más detallados, documentando los nombres de todos los que se quedaban en su casa, sus fechas de llegada y de partida. Anotaba meticulosamente cada incidente extraño, cada desaparición, cada momento que desafiaba la explicación racional. A medida que pasaban los meses, sus entradas en el diario se volvían cada vez más inquietantes. Estoy perdiendo el rumbo, escribió en abril de 1857. Recuerdo que llegaron 7 personas este mes, pero cuando cuento a los ocupantes actuales, solo puedo contabilizar 5. ¿Dónde fueron los otros 2? ¿Se marcharon sin avisarme? ¿O simplemente estoy olvidando que ya se han ido? Mi mente se siente cada vez más nublada, como si estuviera navegando en un sueño y no pudiera despertar del todo. La casa misma parecía experimentar una metamorfosis. Hannah entraba en una habitación y percibía una sutil distorsión espacial, como si las paredes se hubieran desplazado imperceptiblemente en su ausencia. Al subir las escaleras, contaba 3 escalones un día y 14 el siguiente. Al abrir un armario, podía encontrar lo más profundo de lo que recordaba, más superficial, o orientado en una dirección completamente distinta. Atribuía estas experiencias al agotamiento, a la falta de sueño y a la tensión psicológica de albergar fugitivos. Esto era sin duda cierto, dormía en promedio unas 4 horas por noche y vivía en un estado permanente de hipervigilancia, esperando en cualquier momento la llegada de un nuevo fugitivo o de los alguaciles federales dispuestos a arrestarla. Sin embargo, en lo más profundo, Hannah sentía que algo más estaba ocurriendo, algo más allá de la lógica o la razón. La casa ejercía una influencia sobre sus ocupantes, alterándolos sutilmente, o modificando su percepción del espacio. Y esta era su aprensión más aterradora, los estaba reteniendo. En octubre de 1857 llegó una visitante que obligaría a Hannah a enfrentar directamente estos temores. Se llamaba Sarah Ann y apareció en una fría tarde de octubre con una niña de aproximadamente 8 o 9 años. La niña era su hija, explicó, aunque el parecido familiar no era evidente. La pequeña tenía una tez muy clara, ojos color avellana y rizos castaños sueltos, mientras que Sarah Ann tenía piel oscura y cabello negro muy rizado. Hannah comprendió la implicación de inmediato. El padre de la niña era sin duda blanco, probablemente el amo de Sarah Ann. Era una historia trágicamente común. Sarah Ann y su hija, Lily, se quedaron en la casa de Hannah durante 15 días. Sarah Ann se había lesionado un tobillo durante la huida, necesitando tiempo para sanar antes de poder continuar. Durante ese periodo, Hannah se encariñó con ambas, especialmente con Lily, una niña brillante e inquisitiva a pesar de sus penurias. A Lily le gustaba dibujar. Hannah le proporcionó papel y lápices, y Lily pasaba horas en la habitación oculta del sótano, plasmando recuerdos.
Dibujaba las flores que había visto, los animales de la plantación, el rostro de su madre. Sin embargo, también dibujaba temas extraños que inquietaban a Hannah. Representaba la casa, pero en sus dibujos tenía un exceso de habitaciones. Habitaciones que se perdían en la oscuridad en progresiones espirales. Habitaciones que se plegaban sobre sí mismas. Habitaciones que parecían ocupar múltiples ubicaciones espaciales simultáneamente. ¿Qué es esto?, preguntó Hannah, señalando uno de los dibujos. Las habitaciones donde duerme la gente, respondió Lily con naturalidad. Pero no hay tantas habitaciones, dijo Hannah. Solo construí 3 áreas ocultas. Lily la miró con aquellos peculiares ojos avellana. Ahora hay más, dijo. Siguen expandiéndose. ¿No las oye por la noche? La casa está construyendo constantemente más habitaciones. Un escalofrío recorrió a Hannah. Quería descartar las palabras de Lily como fantasías infantiles, pero no podía, porque ella misma había percibido sonidos por la noche, como martilleos y serruchos, sugiriendo que se estaban realizando construcciones en lo profundo bajo la casa. Los había racionalizado como sueños o sonidos provenientes de la propiedad vecina. Pero ¿y si no lo eran? Sarah Ann y Lily partieron en una luminosa mañana de finales de octubre. Hannah preparó provisiones para su viaje y les dio indicaciones precisas hacia la siguiente casa segura, situada a unas 30 millas al norte. Las abrazó a ambas, viéndolas alejarse por la calle, rumbo a un futuro que podía significar libertad o muerte. Hannah nunca sabría cuál. 3 días después, mientras Hannah estaba en el sótano entregando comida a un nuevo llegado, escuchó la voz de una niña cantando. Se quedó inmóvil, escuchando atentamente. La voz provenía de detrás de las paredes, débil y distante, pero inconfundiblemente reconocible. La melodía era la misma que Lily había cantado constantemente durante su estancia, una sencilla canción que Sarah había descrito como una herencia generacional. Hannah pegó la oreja a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. El canto continuó unos momentos más antes de cesar. Hannah esperó, pero no volvió a sonar. Se dijo a sí misma que lo había imaginado. Lily estaba ahora a por lo menos 30 millas de distancia, quizás más lejos. El canto no podía ser su voz, y sin embargo Hannah no podía sacudirse la convicción de que, a pesar de haber partido 3 días atrás, Lily seguía dentro de la casa. En algún lugar dentro del laberinto de habitaciones ocultas que habían superado con creces el diseño original de Hannah. Cuando comenzó 1858, la obsesión de Hannah con la casa se intensificó. Pasaba horas en el sótano, trazando mapas de los espacios que había creado, midiendo las distancias entre habitaciones, intentando comprender las complejidades arquitectónicas de su construcción. Sin embargo, sus mediciones arrojaban resultados ilógicos. Las habitaciones ocultas parecían ocupar más volumen del que debería ser posible dentro de las dimensiones externas de la casa. El pasaje hacia el cobertizo se extendía más allá de su longitud esperada. Lo midió un día, contando casi 70 pies, cuando la distancia real entre el sótano y el cobertizo no era más de 30 pies. Contrató a más obreros, supuestamente para mejoras en la casa. Les indicó que construyeran más áreas de almacenamiento, más falsos tabiques, otra puerta oculta. Sin embargo, después de completar cada proyecto, Hannah descubría que el trabajo había resultado en más de lo que había encargado. Un armario destinado a tener 6 pies de profundidad resultaba tener 12. Una habitación oculta diseñada para medir 8 por 10 pies resultaba ser casi el doble de grande. Los trabajadores percibían estas anomalías pero no hacían comentarios. Realizaban su trabajo, cobraban su salario y se marchaban. Hannah se preguntaba si le tenían miedo, si la consideraban mentalmente inestable. Dudaba de su propia cordura. Pero los llegados continuaban. 50 personas habían pasado por su casa para finales de 1857. Para mediados de 1858, esa cifra había superado las 100. Hannah registraba meticulosamente a cada uno en su diario. Sus nombres, si los proporcionaban, sus heridas y dolencias, la duración de su estancia, sus destinos declarados. También documentaba las desapariciones, las personas que se desvanecían de las habitaciones ocultas sin explicación, las voces que escuchaba cantando o hablando en lenguas desconocidas, las pisadas que resonaban dentro de las paredes por la noche. Los puntos fríos localizados que aparecían en ciertas áreas del sótano,
donde la temperatura caía inexplicablemente 20 grados. En agosto de 1858, Hannah vivió su encuentro más peligroso con las autoridades. Dos alguaciles federales llegaron a su puerta, citando informes de actividad sospechosa en su dirección. Hannah les permitió registrar la casa, como había hecho anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, 7 personas estaban ocultas en el sótano. 3 adultos y 4 niños. Ser descubiertos resultaría en el arresto de todos, incluida Hannah. Los alguaciles realizaron un registro metódico, comenzando por el piso superior antes de bajar al sótano. Hannah los siguió, con la mente acelerada, buscando desesperadamente una forma de distraerlos o retrasarlos. Sin embargo, sus temores resultaron infundados. Los alguaciles pasaron directamente junto a la estantería que ocultaba la puerta secreta. Uno de ellos incluso se apoyó contra ella mientras examinaba el resto del sótano, pero no la movieron ni percibieron nada extraño. Al marcharse, ofreciendo disculpas por la intrusión, Hannah bajó a verificar a las personas en las habitaciones ocultas. Pero cuando movió la estantería y abrió la puerta, las habitaciones estaban vacías. Las 7 personas que habían estado allí apenas una hora antes habían desaparecido. Sus pertenencias también se habían ido. No había indicio de que alguna vez hubieran estado allí. Hannah permaneció largo rato en el espacio vacío, con su vela proyectando sombras danzantes sobre las paredes, y se preguntó si se lo había imaginado todo. Tal vez nunca habían existido 7 personas. Tal vez la tensión de sus acciones estaba fracturando su mente, llevándola a percibir huéspedes inexistentes. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en su cama, los escuchó. Voces subieron a través de los tablones del suelo, demasiado indistintas para discernir palabras, pero lo suficientemente claras como para confirmar su presencia. Las 7 personas que creía habían desaparecido. Seguían en su casa, en algún lugar, en habitaciones que ella no había construido, en espacios que desafiaban la existencia lógica. Y Hannah comprendió, con una claridad similar a una revelación, que la casa estaba viva. Estaba creciendo, evolucionando, creando espacios para albergar a las personas que buscaban refugio dentro de sus paredes. Y una vez que las acogía, no siempre las liberaba. Las entradas del diario desde finales de 1858 hasta 1859 revelan el deterioro mental de Hannah. Su caligrafía se vuelve menos precisa, más frenética. Tacha palabras y las reescribe. Comienza y abandona frases a mitad de pensamiento. Repite la misma entrada en diferentes páginas, como si olvidara que ya la había escrito. 3 de noviembre de 1858. Esta noche llegó una familia de 4. Madre, padre, 2 niños. Los coloqué en la gran habitación al final del túnel. Parecían agradecidos. El padre lloró. 3 de noviembre de 1858. Fue una familia. Recuerdo 5 personas, o tal vez 6. No puedo estar segura. Los rostros se confunden ahora. Hay demasiados rostros. 3 de noviembre de 1858. Nadie llegó esta noche. La casa está vacía. Estoy sola. Las 3 entradas están fechadas el mismo día, pero son completamente contradictorias. O bien Hannah estaba confundida con la fecha, o su memoria le fallaba. O, como debatirían más tarde los historiadores, algo en la casa misma le estaba causando percibir el tiempo de manera diferente. Describía sueños que se sentían más reales que su vigilia. Sueños en los que recorría interminables corredores bordeados de puertas, cada una revelando a una persona que había ayudado, segura y dormida. Sueños en los que Thomas aún vivía, trabajando en el sótano, ampliándolo habitación por habitación, su martillo golpeando clavos en un ritmo incesante. Sueños en los que se encontraba bajo tierra, muy por debajo de la casa, en una vasta extensión que zumbaba con la presencia de cientos de personas, todas esperando algo, todas en silencio. Escribió sobre tiempo perdido. Comenzaba una tarea por la mañana y de repente descubría que era de noche, sin recordar las horas intermedias. Bajaba al sótano a llevar provisiones a sus huéspedes y emergía para descubrir que habían pasado 3 días. Conversaba con personas que afirmaban haber residido en su casa durante semanas, aunque ella no recordaba su llegada. Estoy enferma, escribió en enero de 1859. Sé que estoy enferma, pero no puedo detenerme.
Me necesitan. Todos me necesitan. Y si paro, si cierro la puerta y los rechazo, ¿qué será de ellos? Serán capturados. Los devolverán. Sufrirán. No puedo permitirlo. No lo permitiré. Aunque me cueste todo, aunque me cueste la cordura. En marzo de 1859, Hannah contrató a otro obrero, un albañil llamado Douglas. Le encargó lo que llamó la expansión final. Una serie de cámaras revestidas de ladrillo bajo la sección más profunda del sótano, accesibles solo a través de un estrecho pasaje que requería avanzar a gatas. Douglas trabajó en el proyecto durante 3 meses. Al terminar, le dijo a Hannah que nunca había construido nada igual. Parece una catacumba, comentó. Algo del viejo mundo. ¿Por qué querría usted algo así bajo su casa? Hannah no respondió. Le pagó el doble de lo acordado y le hizo prometer que nunca hablaría del trabajo con nadie. Douglas aceptó el pago y se marchó, y Hannah nunca volvió a verlo. La expansión final era distinta de las otras áreas ocultas. Allí abajo hacía notablemente más frío, y el aire tenía una cualidad peculiar, denso y pesado, como la atmósfera antes de una tormenta. Hannah descubrió que en las cámaras más profundas de la casa podía percibir sonidos indetectables en otros lugares. Murmullos leves, melodías y plegarias pronunciadas por personas cuyas identidades permanecían esquivas, quizás ecos del pasado, o algo mucho más enigmático. Comenzó a conducir a las personas a esos espacios más recónditos, especialmente a aquellas que mostraban una profunda desesperación, un miedo palpable o una necesidad urgente de refugio absoluto. Una vez dentro, pocas fueron vistas salir alguna vez. En su diario confesó: ahora están seguros, más seguros que nunca. Esta morada los protegerá, ocultándolos hasta que llegue el conflicto. Y el conflicto se acerca, lo siento venir. Toda la nación contiene el aliento, a punto de estallar en hostilidades. Pero dentro de mi hogar encontrarán refugio. Todos ellos estarán a salvo. Para enero de 1860, Hannah estimaba que el número de personas que habían buscado refugio en su residencia superaba las 200. Era una cifra asombrosa, casi increíble, y sin embargo Hannah llevaba registros meticulosos, y estos registros, al principio, eran veraces. Esto era cierto cuando la mente de Hannah estaba lúcida y su memoria intacta. Ahora, sin embargo, la certeza la eludía. Sus registros ofrecían relatos contradictorios, y las cifras no coincidían. Cuando contaba a los ocupantes de las habitaciones ocultas, el número variaba cada vez. 8, 15, más de 20. Al verificar a personas específicas, las encontraba desaparecidas, reemplazadas por rostros desconocidos, gente de la que no recordaba haberles dado entrada. Me estoy perdiendo a mí misma, escribió el 10 de febrero de 1860. Siento que me estoy disolviendo, convirtiéndome en parte de la misma estructura de esta casa. A veces olvido si he comido. Otras veces se me escapa el año actual. A veces me miro al espejo y no reconozco a la persona que me devuelve la mirada. Aunque tengo 41 años, parezco de 60. Mi cabello está lleno de canas. Mi piel es frágil y traslúcida. Me estoy desvaneciendo. Para entonces, los vecinos habían dejado en gran medida de interactuar con Hannah. Se había convertido en la viuda recluida, que vivía sola, con las ventanas siempre cubiertas, y a veces se la veía pasear por su terreno en plena noche. Los niños se desafiaban entre sí, atreviéndose a golpear su puerta y salir corriendo. Los tenderos la miraban con ojos cansados cuando compraba provisiones, como anticipando un comportamiento impredecible. Sin embargo, nadie sospechaba la verdad. Nadie imaginaba que su modesta casa ocultaba decenas de personas esclavizadas fugadas. Que bajo su hogar aparentemente común yacía un laberinto de cámaras ocultas y pasadizos secretos, una red que de alguna manera se había expandido mucho más allá del diseño de cualquier arquitecto humano. En abril de 1860, la guerra que Hannah había previsto parecía estar a punto de estallar. El Partido Demócrata se fracturó por la cuestión de la esclavitud, y la nominación de Abraham Lincoln por el Partido Republicano, que abogaba por contener la expansión de la esclavitud, intensificó las divisiones de la nación, con una extendida anticipación de violencia inminente. Hannah comenzó a prepararse, acumulando provisiones no perecederas. Frijoles secos, harina, carnes curadas y conservas.
Llenó todos los recipientes disponibles con agua y adquirió más velas, mantas y suministros médicos, preparándose para un asedio cuya naturaleza exacta aún no estaba clara. Mientras tanto, la gente seguía llegando en números sin precedentes. La noticia se había difundido a través de las redes abolicionistas y los conductores del ferrocarril subterráneo de que la casa de Hannah Brennan ofrecía el refugio más seguro entre Filadelfia y la frontera canadiense. Las personas llegaban heridas, enfermas, embarazadas, acompañadas de niños pequeños o parientes ancianos, o simplemente sin ningún otro lugar a donde ir. Hannah las recibía a todas, encontrando espacio dentro de la casa, en sus habitaciones ocultas, en sus túneles y en las cámaras profundas que Douglas había construido originalmente. Milagrosamente, la casa parecía adaptarse a sus necesidades, sus espacios se expandían de forma orgánica. El sótano se hacía más profundo, los túneles se ramificaban en nuevas rutas, y habitaciones surgían donde ninguna debería existir lógicamente. En junio de 1860, Hannah experimentó lo que más tarde documentaría en su diario como una revelación. Mientras entregaba provisiones a un grupo que residía en las profundidades revestidas de ladrillo del sótano, una palpable sensación de otra presencia, una conciencia que no era la suya, la invadió. La casa era consciente. Reconocía a Hannah, a las personas ocultas dentro, y su propia estructura intrincada y propósito profundo, y buscaba comunicarse. Dejando caer su cesta, Hannah apoyó las manos contra la mampostería, sintiendo un pulso como un latido que vibraba a través de la piedra. También percibió algo parecido a palabras, un mensaje que eludía las barreras lingüísticas y entraba directamente en su mente. Proteger. Ocultar. Mantener a salvo. Nunca soltar. Entonces Hannah comprendió la extraordinaria realidad. La casa había trascendido su condición de mera construcción. Había absorbido el miedo, la desesperación y la esperanza de cada alma que había pasado por sus paredes, adquiriendo una directiva única. Proteger a esas personas a cualquier precio. Esta protección se lograba mediante la creación de espacios que existían más allá de la realidad ordinaria, reinos donde los fugitivos podían evadir no solo a sus perseguidores, sino al mundo mismo. Tambaleándose de regreso al área principal del sótano, Hannah se sentó en el frío suelo, con la mente en ebullición, intentando comprender lo incomprensible. No estaba delirando, la casa estaba realmente viva, protegiendo activamente a sus ocupantes. ¿Pero a qué precio? Hannah reflexionó sobre las personas que habían desaparecido de las habitaciones ocultas, nunca vistas marcharse. ¿Estaban realmente a salvo, envueltas en el aura protectora de la casa? ¿O estaban prisioneras, incapaces de salir, preservadas en un estado intersticial imposible entre la existencia y la nada? Hannah no tenía respuestas y temía descubrirlas. Cuando el verano dio paso al otoño de 1860, Hannah hizo un recuento. Revisó meticulosamente sus registros y entradas del diario, intentando contabilizar a cada persona que alguna vez había residido en su hogar. Esta tarea le tomó semanas, cruzando referencias, eliminando duplicados e intentando compilar una lista precisa. El recuento final alcanzó 297. Sin embargo, incluso mientras escribía ese número, Hannah sentía que era inexacto. Había pasado por alto a ciertas personas, su presencia difuminada por la niebla de su memoria en declive. Las voces nocturnas, las sombras fugaces, las presencias invisibles, todo sugería que había más. En noviembre llegó una madre con sus 2 hijos adolescentes. Hannah los llevó a las cámaras profundas, los instaló, les dio comida y mantas. Con su llegada, se dio cuenta de que el conteo había alcanzado exactamente 300 almas. El número se sentía trascendental, como una sensación de culminación, de finalización. Hannah subió al piso principal y se sentó a la mesa de la cocina. Abrió su diario en una página en blanco y escribió las palabras que, un siglo después, harían estremecer al capataz de construcción que las descubriría. Que Dios me perdone por lo que he hecho. 300 almas pasaron por esta casa, y ninguna salió como entró. Permaneció sentada largo rato, contemplando la inscripción, preguntándose qué significaba realmente. Había finalmente reconocido una verdad que había estado evitando, que ninguno de los que entraron en su hogar volvió a salir verdaderamente, permaneciendo en cambio atrapados dentro de los espacios intersticiales, preservados en habitaciones que existían fuera del flujo del tiempo.
O simplemente estaba admitiendo que todos los que cruzaron su umbral fueron fundamentalmente alterados, irrevocablemente cambiados, incapaces de volver a ser quienes eran, habiendo experimentado una profunda muerte y renacimiento. Hannah no podía expresarlo con claridad. Estaba demasiado agotada para pensar con lucidez. Había gastado todo, su fortuna, su salud, su cordura, su misma alma, en el servicio de proteger a esas 300 personas. Su tarea estaba ahora completa. Durante las semanas siguientes, Hannah inició sus preparativos finales. Dejó de admitir nuevos llegados, dirigiéndolos hacia otras casas seguras. Dejó de bajar a las cámaras profundas para verificar a los residentes. Comenzó a sellar secciones, tapiando algunas puertas ocultas, rellenando partes de túneles y colocando muebles pesados para obstruir los pasajes que llevaban a las partes más profundas del sótano. Finalmente, tomó su diario, lo envolvió en hule, lo colocó dentro de una caja de hojalata y lo aseguró detrás de un falso muro en el sótano, en un hueco que había creado específicamente para ello. Que alguien lo encuentre algún día, escribió en una última página suelta que dejó sobre la mesa de la cocina. Que comprendan lo que sucedió aquí. Que me condenen si deben. Pero que sepan que actué según lo que creía correcto, aunque me equivocara, aunque condenara a 300 almas en lugar de salvarlas. Al menos que sepan que lo intenté. Hannah Grace Brennan falleció el 11 de febrero de 1862, a los 43 años. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, aunque el médico examinador señaló grave desnutrición y signos de agotamiento extremo. Pesaba menos de 90 libras al morir. Su cabello era completamente blanco, sus manos nudosas y marcadas por cicatrices. Tenía el aspecto de una mujer de 70 años, no de 40. Los vecinos, que la encontraron tras varios días sin responder a la puerta, expresaron preocupación y reportaron la casa en desorden. Comida en descomposición en la cocina, velas consumidas hasta el cabo, ventanas tan sucias que apenas dejaban pasar luz. Sin embargo, no había indicio de otros ocupantes, ningún esclavo fugado oculto en el sótano, ninguna evidencia de actividad ilícita. Solo una casa vacía y una mujer muerta que parecía haber vivido y fallecido en soledad. Hannah fue enterrada junto a Thomas en el cementerio católico, su tumba marcada por una sencilla lápida con su nombre y fechas, sin epitafio ni mención de sus hazañas. Se desvaneció en la historia tan completamente como las 300 personas que habían pasado por su hogar. La casa cambió de manos muchas veces durante el siglo siguiente. El primer nuevo propietario se marchó en 6 meses, alegando ruidos inquietantes. El segundo duró 1 año. El tercero, una joven pareja con un bebé, huyó en la noche después de que la esposa afirmara ver figuras moviéndose dentro de las paredes, personas, insistía, atrapadas detrás del yeso e intentando alcanzarla. Los residentes posteriores reportaron fenómenos similares. Puntos fríos inexplicables, susurros, pisadas fantasmales, puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que se movían sin ser tocados. La mayoría descartaba estos sucesos como las excentricidades típicas de una vivienda antigua. Sin embargo, algunos sentían un desasosiego más profundo, una sensación de equivocación profunda, una presencia oscura e insaciable acechando bajo su fachada común. Para 1957, la casa había adquirido tal notoriedad que permaneció vacía durante 3 años, su deterioro acelerándose hasta que la ciudad finalmente ordenó su demolición para reurbanización comercial. Fue durante este proceso que el equipo de construcción desenterró el diario. El hallazgo despertó un interés histórico inmediato, presentando evidencia documentada de actividades del ferrocarril subterráneo en Lancaster y de una mujer que lo arriesgó todo para ayudar a esclavos fugitivos. Los investigadores acudieron al lugar, ansiosos por excavar las habitaciones ocultas que Hannah había descrito, con la esperanza de determinar la verdadera magnitud de su empresa. Lo que descubrieron superó todas las expectativas. El sótano contenía no las 3 o 4 cámaras ocultas que Hannah había construido originalmente, sino más de 20. Los pasajes desafiaban cualquier trazado racional, ramificándose y girando, doblándose sobre sí mismos y descendiendo a profundidades que superaban el nivel freático local. Algunos túneles estaban expertamente revestidos con ladrillo y madera, indicativos de una artesanía calificada. Otros parecían haber sido laboriosamente excavados a mano en la tierra, con paredes ásperas y desiguales. El proceso de excavación duró meses, con los trabajadores intentando cartografiar la red laberíntica, aunque un diagrama completo resultó inalcanzable debido a su abrumadora complejidad.
Ciertos túneles terminaban en derrumbes, mientras que otros simplemente se detenían, bloqueados por muros aparentemente sellados desde dentro. Algunos pasajes, que inquietaron profundamente a los trabajadores, continuaban más allá del alcance de sus luces, descendiendo hacia una oscuridad impenetrable. Se encontraron evidencias de habitación en las cámaras ocultas. Grabados en las paredes que sugerían el paso del tiempo, dibujos rudimentarios hechos por niños y adultos, representando rostros, paisajes y símbolos enigmáticos, restos de tela, cerámica rota y velas apagadas. En una habitación, situada más profunda que todas las demás, un hallazgo detuvo abruptamente la excavación. Un par de grilletes fijados a la pared, con los restos deshilachados de cuerda aún adheridos. El origen de esos grilletes permaneció sin explicación. ¿Los había usado Hannah para retener a alguien? ¿Eran una característica preexistente de la casa? ¿O acaso algún fugitivo los había traído como sombrío recuerdo de su antigua esclavitud? El equipo de excavación también reportó incidentes extraños. Equipos que fallaban sin causa aparente, trabajadores que escuchaban voces cuando nadie hablaba, un hombre que afirmó ver a un niño desaparecer dentro de una pared mientras lo perseguía, y otro que se negó a regresar a las cámaras profundas tras sentir manos fantasmales agarrar sus hombros en la oscuridad. Finalmente, la excavación fue abandonada. El sitio fue considerado demasiado inestable, peligroso y costoso para explorarlo completamente. Los pasajes abiertos fueron rellenados, el resto de la estructura de la casa demolido y se construyó un estacionamiento sobre el lugar. Más tarde, ese estacionamiento fue reemplazado por un pequeño parque. Se colocó una placa conmemorativa, honrando a Hannah Grace Brennan como heroína del ferrocarril subterráneo. Sin embargo, los historiadores continuaron reflexionando sobre el enigma. ¿Qué ocurrió realmente dentro de esa casa? ¿Cuántas personas habían pasado efectivamente por sus puertas? Y, lo más perturbador, ¿qué fue de ellas después? Los investigadores intentaron rastrear el destino de las personas mencionadas en el diario de Hannah. Revisaron registros censales, documentos de inmigración y registros eclesiásticos, buscando cualquier rastro de información. Unas pocas personas fueron identificadas. Aquellas que lograron llegar a Canadá, establecieron nuevas vidas y dejaron registros de su supervivencia. Sin embargo, la gran mayoría de las 300 personas de las que escribió Hannah permanecieron sin rastro. Sus nombres no aparecían en ningún registro oficial, sin evidencia de su llegada a Canadá ni a ningún otro destino. Era como si simplemente se hubieran desvanecido, tragados por la tierra en algún punto entre Lancaster, Pensilvania, y la frontera canadiense. Algunos historiadores proponen una explicación sencilla. La deficiente conservación de registros de la época, especialmente para aquellos que buscaban anonimato. Muchos esclavos fugitivos adoptaban múltiples alias, haciéndolos imposibles de seguir. Muchos murieron en el camino, enterrados en tumbas sin marcar. La ausencia de registros, argumentan, no implica necesariamente un desenlace siniestro. Otros, sin embargo, no se convencen. Señalan la inexplicable expansión de la casa, sus pasajes aparentemente autogenerados y los testimonios de sus antiguos residentes que percibieron una perturbación profunda. Citan las últimas entradas del diario de Hannah, sugiriendo que ella era consciente o sospechaba que sus protegidos no estaban realmente saliendo. Plantean la inquietante pregunta. ¿Y si Hannah no estaba facilitando escapes, sino atrapando personas, intencionalmente o sin querer? ¿Y si la casa, en su peculiar forma consciente, decidió que la protección definitiva era el confinamiento perpetuo? ¿Y si las 300 almas siguen allí, de alguna manera existiendo en reinos más allá de la realidad ordinaria, esperando una libertad inalcanzable? La certeza es imposible de alcanzar. La casa ya no existe, sus pasajes sellados. Hannah se llevó sus secretos a la tumba, y las 300 personas que depositaron su confianza en ella, donde quiera que estén ahora, no pueden hablar por sí mismas. Sin embargo, ocasionalmente, aquellos que cruzan el parque que ahora ocupa el lugar reportan sensaciones extrañas. La sensación de ser observados, un frío que desciende incluso en días cálidos, el murmullo de susurros que podrían ser el viento o podrían ser voces. Y a veces, aunque rara vez, personas afirman distinguir figuras entre los árboles, hombres, mujeres y niños, de piel oscura, con aspecto cansado, vestidos con ropas de una era pasada. Esas figuras permanecen en silencio, nunca se acercan, solo están allí observando, como esperando ser reconocidas, recordadas y conocidas.
Luego, tras un instante fugaz, se disuelven en las sombras, desvaneciéndose tan completamente como desaparecieron de los registros históricos. 300 almas pasaron por el hogar de Hannah Grace Brennan, y en alguna forma, aún persisten.